tardes y gracias a todos por venir. ¿Vale? Como se dice José Manuel, me llamo Sara y soy compañera del centro de Barajas, del centro de mayores de ese distrito. Y nada, hoy vengo pues a hablaros un poquito sobre los accidentes cerebrovasculares, ¿vale? En este índice os cuento un poquito lo que vamos a tratar, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña introducción, luego os voy a contar qué son, un poquito la división que tienen, cómo se manifiestan para saber reconocer esos síntomas, los factores de riesgo, ¿vale?, que nos predisponen a tener este tipo de patologías, la prevención primaria y la secundaria, cómo prevenirlos antes de que ocurra, ¿vale?, lo que podemos hacer que esté en nuestras manos. Os voy a hablar un poco sobre el código ictus, de cómo actuar en el momento de que alguien esté a nuestro lado y esté sufriendo este tipo de síntomas y cómo actuar. Luego, cuando volvemos a casa, después de que hayamos sufrido un ictus, Dios no lo quiera, pero cómo vamos a tener que desenvolvernos y, bueno, las adaptaciones que vamos a tener en el domicilio para poder desarrollar nuestras actividades de la vida diaria de manera óptima, ¿vale? Porque vamos a tener un poquito de limitaciones. Entonces, dicho esto, paso a la introducción y antes de contaros un poco sobre los accidentes cerebrovasculares, quería asegurarme de que conocéis un poco el papel del terapeuta ocupacional. No sé si os sonará, no sonará, terapia ocupacional, suena un poco raro, no suena tan conocido a lo mejor como enfermería o como, bueno, otras profesiones, ¿vale? Pero no pasa nada porque yo os lo cuento. Terapia ocupacional. ¿Vale? Somos una rama sanitaria, unos profesionales sanitarios que nos vamos a encargar sobre todo de potenciar a los usuarios, ¿vale?, para que mantengáis en todo momento, independientemente de que haya o no haya enfermedad, ¿vale?, vuestra independencia y vuestra autonomía para que podáis desarrollar las actividades de la vida diaria de manera óptima, de poder participar en todas aquellas actividades que tienen que ver con el hogar, con la comunidad, ¿vale?, participación en el ocio y demás, y vamos a intentar eso, habilitar esas capacidades para poder desarrollarnos de la manera más óptima, ¿vale? Un poquillo, al menos para que os suene, que si algún momento alguien os pregunta, ¿terapia ocupacional? Ah, sí, pues sí, son unos sanitarios. Vale. Bueno, dicho esto, empiezo a contaros un poco sobre los accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Que la palabra suena ahí un poco enrevesada. Así que lo vamos a mencionar a partir de ahora como ictus, ¿vale?, que creo que es más fácil de entender y más fácil de pronunciar también, ¿vale? Bueno, resulta que es un problema bastante importante porque son la tercera causa de muerte en los países desarrollados, ¿vale? En la primera causa de muertes en países desarrollados tenemos el cáncer, luego tenemos enfermedades cardiovasculares y en tercer lugar tenemos los ictus, ¿vale? Y resulta que es la primera causa de discapacidad permanente en los adultos. Entonces es algo que no nos deja indiferentes, está muy presente por desgracia en la vida. Tiene una repercusión muy significativa porque aparte de dejar al usuario que ha sufrido esta patología con unas secuelas bastante importantes que van a afectar a su funcionamiento diario, implica mucho también a las familias, a quienes le rodean y también a la comunidad, ¿vale? Y resulta que representan el 70% de los ingresos neurológicos en España. Es un porcentaje bastante alto. De todo lo que puede representar neurología, pues más de la mitad corresponden a ictus. Y representan también del 3 al 6% del gasto sanitario. O sea, una parte que no hay que pasarla por alto. En España, de 110.000 a 120.000 personas sufren un ictus, de los cuales el 50% de todas esas personas van a permanecer con discapacidades incapacitantes o van a fallecer. Entonces, las consecuencias son bastante nefastas. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 20 años la incidencia de mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido. Pero contradictoriamente se prevé que durante los próximos 25 años aumente la incidencia. ¿Por qué? Porque cada vez la medicina se va desarrollando, ¿vale? Vamos teniendo más ayudas sanitarias y
la edad, ¿vale? Vamos a vivir un poco más, ¿no? No vivimos lo mismo ahora que hace 50 años, ¿no? Ahora la esperanza de vida es mucho mayor. La prevención, mucho mejor que el tratamiento. De hecho, muchas intervenciones orientadas a la prevención primaria, es decir, antes de que ocurra la enfermedad, resultan ser mucho más eficaces que el consumo de muchos fármacos y de tratamientos. Y según la Sociedad Española de Neurología, el 90% de todos los ictus que se producen son evitables, controlando esos factores de riesgo, ¿vale? Y teniendo un estilo de vida saludable, resulta que vamos a poder reducir bastante esa incidencia en ictus. Bueno, parece que podemos hacer bastante en nuestras manos, en realidad. Vale, os cuento lo que son. ¿Qué son los ictus? ¿Lo sabéis un poquillo? ¿Así os suena algo? Bueno, es algo que se escucha bastante, ¿no? Pero exactamente ¿qué son? Bueno, es un trastorno circulatorio, ¿vale? Que va a afectar al funcionamiento de nuestro cerebro, ya sea a una parte del cerebro o a varias partes o en su totalidad. Según la naturaleza de ese ictus, lo vamos a clasificar o en isquemia cerebral o en una hemorragia cerebral, ¿vale? Luego os lo contaré más detenidamente. Os he dejado aquí una imagen para que veáis un poco, bueno, no sé si se verá bien, pero bueno, cada parte del cerebro de un distinto color corresponde a una función distinta. Entonces, por eso deja tantas secuelas, porque al final nuestro cerebro es el motor de nuestro cuerpo, ¿no? Sin el cerebro, si nos falla el cerebro, desde luego algo no va a ir bien. Vale, pues os digo, se interrumpe el flujo sanguíneo, ¿vale? El flujo sanguíneo deja de llegar a nuestro cerebro y es entonces cuando nuestras neuronas empiezan a morir. Ojo, es una parte del cerebro que empieza a morir, ¿vale? Que no se os quede que se entre por un oído y que salga por otro, que es bastante importante, ¿vale? Es una parte del cerebro que va a dejar de funcionar, ¿vale? Por eso nos va a causar discapacidad permanente, incluso la muerte. Se manifiesta con muchos síntomas muy complejos de diversas características que se van a aparecer de manera brusca, inesperada y cuando menos lo imaginemos. De hecho, muchas de las secuelas cognitivas y motoras limitan las actividades de la vida diaria, por eso es algo que afecta tanto al usuario como a la familia como a la comunidad. Y muchos de ellos pues, van a necesitar, entre otras rehabilitación, el papel de terapia ocupacional. Luego veréis por qué insisto tanto en terapia ocupacional. En realidad, al sufrir un ictus, como las secuelas son tan variadas, vamos a necesitar de un equipo rehabilitador bastante amplio, ya sea fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicólogos, logopedas, médico rehabilitador, ¿vale? Vamos a necesitar de varios profesionales que nos ayuden un poco en el día a día. Vale, lo que os contaba, dos tipos de ictus según la naturaleza. Tenemos la hemorragia cerebral, que es la de la izquierda, y la isquemia cerebral. La diferencia un poquillo, ahora os lo cuento más. En la isquemia cerebral directamente una parte deja de recibir oxígeno y se muere. Bueno, se muere, las células van a empezar a morir en cuestión de minutos. Y en la hemorragia cerebral va a pasar algo muy parecido, el problema es que va a haber ahí una rotura de algo, de una arteria, que va a ocasionar que haya un derrame. Los ictus isquémicos, ¿vale?, se deben a una baja perfusión de sangre. Entonces, el oxígeno y la glucosa que necesita nuestro cerebro para funcionar todo el día, bueno, para funcionar, no va a llegar y por eso las células empiezan a morir, ¿vale? Puede interrumpirse el torrente sanguíneo de manera total o de manera parcial, es decir, si se obstruye una arteria, una vena, algo que nos está ayudando a que llegue la sangre, puede que ese flujo de sangre que llega disminuya o que directamente se interrumpa y se corte. Os lo he dicho, el 80% de los ictus que ocurren son de este tipo, ¿vale? Dentro de los isquémicos tenemos los ictus transitorios, ¿vale?, que son pequeñas manifestaciones que ocurren, ¿vale? Aparecen síntomas de ictus, pero son transitorios. El daño que ocurre en el cerebro no es permanente, es temporal. Pero claro, una vez que ya sufres un ictus transitorio, tienes muchas probabilidades de que en las próximas semanas o meses te ocurra un ictus establecido, que es el de aquí abajo. Se dice que es establecido porque los síntomas duran más de 24 horas, ya entonces se dice que has tenido un ictus.
independientemente de que remitan por completo, pero si superan las 24 horas, tu diagnóstico es de ictus total. Luego, de la otra clasificación, teníamos los hemorrágicos, que son los que ocurren en menor proporción, los conocidos como un derrame cerebral, ¿vale? A esto se refieren con un derrame cerebral, que se te ha roto una pequeña arteria en el cerebro y entonces ya la sangre deja de llegar ahí. Y lo que ocurre es eso, una hemorragia dentro del cerebro. El oxígeno deja de llegar y por eso las células nerviosas empiezan a morir, ¿vale? En este caso es por eso, por haber una rotura en una arteria. A ver, os he puesto esta imagen porque luego dentro, no quiero insistir mucho porque no tiene demasiada relevancia esta información, pero para que veáis que dentro de los ictus isquémicos y de los hemorrágicos, ¿vale? Tenemos varios subtipos. Dentro del isquémico puede ser por, bueno, una de las clasificaciones es aterotrombosis, puede ser por cardioembolias, infartos lacunares o inhabituales o que no se sabe muy bien por qué han pasado. Y dentro de los hemorrágicos, pues depende en qué superficie, en qué capa del cerebro te ocurra esa hemorragia, se determina de una manera o de otra, ¿vale? Es simplemente dependiendo en qué nivel del cerebro te ocurra la hemorragia. Vale, las manifestaciones clínicas. Van a ser muchas, porque como habéis visto en el dibujo anterior del cerebro, que estaba con muchos colorines, nuestro cerebro se encarga de todo, entonces depende de dónde te esté dando el ictus, vas a tener más consecuencias o menos consecuencias, más graves, menos graves. Afecta tanto al sistema nervioso central, que se va a ocupar de nuestra sensibilidad y de nuestros movimientos voluntarios, y va a afectar también al sistema nervioso vegetativo, que es el que se encarga de todos nuestros sistemas viscerales, de las funciones viscerales. ¿Vale? Y lo que os he dicho, ¿vale? Dependiendo de la zona y de la extensión, va a producir unas afectaciones u otras, más graves o menos graves. Vale, dentro de las consecuencias, dentro de las varias consecuencias que tenemos, ¿vale? Una de ellas son las neurológicas, que son las que más daño nos van a causar, o las más amplias, por así decirlo, ocasionándonos déficit motor, alterando nuestro movimiento, como os digo, el movimiento voluntario, ¿vale? Ya sea en nuestra coordinación fina, al tener que realizar movimientos muy concretos, muy finos, o movimientos gruesos, ¿vale? La coordinación gruesa. Trastornos en el equilibrio, disartria, que es una afectación del lenguaje que lo que dificulta es la articulación de las palabras a la hora de hablar. Disfagia, que ocasiona dificultad a la hora de tragar los alimentos. ¿Vale? Déficits sensitivos, anosmia, que ahora con lo del COVID es como muy sonado, ¿vale? La pérdida del olfato, pérdida de agudeza visual y déficit táctiles y propioceptivos. Con esto se refiere a que con la propiocepción nosotros sabemos en todo momento la posición del cuerpo en el espacio, ¿vale? Aunque estemos con los ojos cerrados, sabemos que tenemos un brazo levantado, no hace falta verlo para saber que tenemos un brazo levantado, ¿vale? Pues también afecta de esa manera. Luego, con déficit conductuales, vamos a tener alteraciones emocionales, agitación, dificultad del aprendizaje, falta de conciencia en nosotros mismos, ansiedad, en fin, varias consecuencias que se va a notar a la hora de nuestro comportamiento. Tenemos alteraciones cutáneas, sobre todo en encamamientos prolongados, que nos pueden salir pequeñas úlceras, que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, normalmente eso se tiene controlado, pero no deja de estar ahí una consecuencia, ¿vale? Y luego alteraciones musculoesqueléticas, no sé si conocéis o no conocéis a alguien que le haya dado algún ictus. ¿Conocéis a alguien? Sí, un poquillo, ¿no? Vale. Suele tener un patrón muy concreto, un patrón físico muy concreto, con el hombro retraído, el codo flexionado. De hecho, las afecciones musculoesqueléticas que pongo ahí, hipertonía y espasticidad, se refiere a eso. ¿Qué pasa con ese usuario que conocéis que ha sufrido un ictus? Es muy probable que tenga hipertonía o espasticidad, ¿vale? Vosotros intentáis coger el brazo y estirarlo y no vais a poder. Es una de las afectaciones de los ictus. Los músculos se contraen, se quedan rígidos, se quedan duros, ¿vale? No se pueden mover. Es muy complicado. Y luego, dentro de las afectaciones cognitivas, pues bueno, pues memoria, lenguaje, percepción visual, razonamiento, cálculo, ¿vale? Todas las afectaciones cognitivas se van a ver alteradas.
Prevención y factores de riesgo. Vamos a ver, ¿quién está en riesgo de tener un ictus? Tenemos dos grupos de factores de riesgo, ¿vale? Vamos a tener un grupo sobre el cual no vamos a poder hacer nada, pero tenemos otro grupo, afortunadamente, con muchas otras características sobre las que sí que vamos a poder actuar, ¿vale? Os cuento. Factores de riesgo no modificables. Da igual lo que hagamos que no los podemos cambiar. Uno de ellos son la edad, no podemos cambiar nuestra edad, el sexo tampoco, la raza ni los factores hereditarios. Son características que da igual lo que hagamos, las tenemos ahí. Y luego los factores de riesgo modificables que tenemos la hipertensión arterial, podemos trabajar sobre ello, cardiopatías, diabetes, colesterol, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, dieta y obesidad. Pues una lista con cosas que sí algo podemos hacer. ¿Vale? La prevención primaria para mí es la parte favorita porque antes de que actúe la enfermedad nosotros podemos estar trabajando. Y creo que es bastante importante porque, como os he comentado en una de las diapositivas del principio, el 90% de los ictus los podemos prevenir, ¿vale? Nadie está libre, pero en nuestra mano está que podamos hacer algo. Los factores de riesgo no modificables, los que os comentaba del sexo, la edad, la raza, los factores hereditarios, ¿vale? Traten de identificar aquellos sujetos que de por sí tienen un riesgo y vamos a tener que tener especial vigilancia en controlar sus factores de riesgo modificables, ¿vale? Vale, vamos con los factores de riesgo no modificables. La edad. La incidencia se duplica aproximadamente cada 10 años a partir de los 55 años, ¿vale? Conforme vayamos cumpliendo más años, vamos a tener un riesgo mayor. En los últimos 20 años ha aumentado un 25% el número de casos entre las personas de 20 a 64 años. A ver, normalmente son enfermedades que suele dar conforme vamos aumentando en edad, tenemos más riesgo. Pero en los últimos años también están sufriendo un porcentaje bastante elevado de población más joven. El sexo. Es más frecuente, aparte de en edades avanzadas, ¿vale? Más frecuente en mujeres, ¿vale? Siempre vamos a tener un poquito más de riesgo que los hombres. La raza, según muchos estudios que se han hecho sobre los ictus, y demás, la gente de origen afroamericano o hispanoamericano tiene una mayor incidencia en ictus y en concreto la población negra fue un 38% superior, ¿vale? Simplemente pues por venir de donde venimos, vaya. Y factores genéticos, los antecedentes familiares también van a aumentar nuestro riesgo de poder sufrir un ictus. Vale, pues nos vamos a los factores de riesgo modificables. Uy, no, a ver. Vale, ahora sí. A ver, el ictus es una enfermedad vascular, ¿vale? Y va a compartir muchos factores de riesgo con muchísimas otras enfermedades. Pero concretamente la hipertensión arterial es el principal factor que está presente y que se comparte con el ictus y con las enfermedades cardiovasculares y con las cardiopatías y con muchas enfermedades más, ¿vale? Entonces, en prevención primaria nos vamos a centrar sobre todo en esos estilos de vida saludables para prevenir ese riesgo vascular. Las intervenciones orientadas a promocionar los hábitos saludables han resultado ser potencialmente efectivas, ¿vale? Se realizan muchos estudios, se coge a población que tiene un estilo de vida determinado, más sano, menos sano, se ponen a prueba durante un periodo de tiempo y se determina cómo están actuando esos estilos de vida sobre el porcentaje de riesgo que hay. Os cuento, la hipertensión arterial. Lo que os digo, es el principal factor de riesgo tanto de los ictus como de muchas otras enfermedades, ¿vale? La población hipertensa además tiene muchos más factores de riesgo asociados aparte de la hipertensión. Si tienes hipertensión es muy probable que además seas sedentario o consumas alcohol o tengas un poco de exceso en el peso, ¿vale? Entonces ya no solamente la hipertensión, por tener esto vamos a tener probablemente algo más asociado. En España, mirad, el porcentaje de población con hipertensión es bastante alto, ¿vale? En torno, no llega a la mitad de la población, pero casi. Y estamos hablando de gente entre 35 y 64 años. Es bastante alto, estamos hablando de población joven. Y en mayores de 60 años esto aumenta. Conforme vamos cumpliendo años hay que vigilar mucho estos factores de riesgo. Es mucho más complicado de controlar y por eso hay que prestarles especial atención.
Vale, las cifras normales de hipertensión. Eso es algo súper importante que no sé si lo tendréis controlado, pero siempre tienen que estar por debajo de... ¿Lo sabéis un poquillo? ¿Os controláis la tensión más o menos de manera frecuente? Sí, ¿verdad? Porque normalmente el médico siempre además lo dice, hay que controlarla. ¿Vale? Los valores tienen que estar por debajo de 120 o 12. ¿Cómo reducimos la hipertensión arterial? Normalmente el médico también os lo habrá dicho si alguna vez habéis tratado este tema con él, ¿vale? El tabaco aumenta muchísimo la hipertensión, la obesidad, la sal, súper importante, que es lo primero que te dicen, tienes hipertensión, te tienes que quitar la sal. El alcohol y, bueno, incrementar sobre todo el consumo de frutas y verduras, eso ayuda muchísimo a disminuirla. Y ya, si después de habiendo hecho todo esto sigas con hipertensión, ya entonces cuando es bueno recurrir a tratamientos farmacológicos recetados por el médico para disminuir la hipertensión. Vale, nos vamos a las cardiopatías, el segundo factor de riesgo modificable de los ictus, ¿vale? La fibrilación, la estenosis y otras afecciones cardíacas aumentan la probabilidad. ¿Qué es la fibrilación? Bueno, un tipo de arritmia, ¿vale? Cuando el corazón no late a la velocidad a la que tiene que latir, sino que empieza con latidos mucho más fuertes o más rápidos o menos rápidos, ya estamos hablando de una arritmia, ¿vale? Su ritmo no es normal, por eso es arritmia, ¿vale? Bueno, pues en población que tiene este tipo de cardiopatías, el riesgo de sufrir un ictus es 5 veces mayor que en población que no lo tiene. Entonces, si tenemos cardiopatías, súper importante vigilar esos factores de riesgo porque tenemos mucho más riesgo de por sí de sufrir un ictus. Lo que os digo, se incrementa significativamente el riesgo, ¿vale? Y sobre todo en estos usuarios, controlar los factores. Vale, la diabetes, otro factor de riesgo, que ya si de por sí no tenemos suficiente con tener diabetes, pues esto además nos lo pone un poquito más complicado. La prevalencia global en el mundo de diabetes, ¿vale?, se sitúa entre el 6 y el 10%, y en personas mayores de 70 años hasta el 24%, que es un porcentaje bastante alto. La mitad de las personas con diabetes también pasa como con la hipertensión. Al tener hipertensión tenéis otros factores de riesgo asociados que ya van de la mano de la hipertensión, y con la diabetes os pasa lo mismo, ¿vale? Tenéis asociados los factores de riesgo vasculares, hipertensión, alteraciones con el colesterol y el sobrepeso. Así que si no hay diabetes, pero normalmente tenéis la glucosa un poquito alterada o la tolerancia es un poco mala, hay que prestar especial vigilancia y actuar para evitar que llegar a esa situación de diabetes en el organismo, ¿vale? La dislipemia. ¿Os suena la dislipemia de algo? ¿No? A lo mejor en el médico, en alguna revisión, ¿no? Vale. La dislipemia se refiere al porcentaje que tenemos en el cuerpo de colesterol y triglicéridos, ¿vale? La grasa que tenemos en el cuerpo, vamos. Entonces, más del 37% de la población entre 18 y 74 años tiene una cifra superior en sangre a 200 miligramos de colesterol. Es bastante alto. Normalmente el colesterol también es algo que se suele controlar bastante, sobre todo en las revisiones médicas, ¿vale? Si os empezáis a pasar un poco, enseguida os están mandando algún tipo de pauta o algún tipo de medicación para disminuirla, porque una vez que se instala en el cuerpo, ojo, que es bastante complicado bajarlo y eliminarla. Y bueno, las cifras de colesterol elevadas además se asocia también con las enfermedades coronarias del corazón, ¿vale? Entonces mucho ojito. Vale, colesterol aparte de cardiopatías isquémicas en edades medias y avanzadas, muy relacionado también con el ictus. Pero lo bueno es que, según algunos estudios que han realizado con el colesterol en sangre, han determinado que por cada unidad que va descendiendo el colesterol en nuestro cuerpo, si tenemos entre 40 y 49 años, vamos a estar reduciendo la mitad. El riesgo que tenemos lo vamos a reducir a la mitad por cada unidad que vayamos descendiendo el colesterol. Si tenemos entre 50 y 69 años, lo vamos a reducir en 1/3, y entre 70 y 89 años, 1/6. Entonces, merece la pena, ¿no? Porque estamos reduciendo bastante el riesgo de enfermedades coronarias y de enfermedades vasculares al reducir el colesterol.
Vale, nos vamos al tabaquismo. Otro factor de riesgo. Ocasiona daños sanguíneos en los vasos sanguíneos, aumenta la tensión arterial y además, bueno, que ya sabemos los múltiples efectos negativos del tabaco. Cáncer, ¿cáncer de qué? Pues bueno, casi de todo. De pulmón, de laringe, de esófago, de riñón, de vejiga, de útero. Las enfermedades pulmonares también, muy relacionadas con ellos, ¿vale? Patologías vasculares y en general está relacionado con la mortalidad. Aunque no haya cáncer de por medio entre el tabaco y el usuario que fuma, pero si no desarrolla cáncer es muy probable que pueda desarrollar algún tipo de enfermedad adicional porque te aumenta muchísimo la probabilidad, ¿vale? El daño que ocasiona en el cuerpo es bastante importante. Vale, el riesgo de tener ictus en personas fumadoras se eleva al 50%. Es bastante. Estás aumentando casi mucho el riesgo de que os dé un ictus o una enfermedad vascular. El estudio Interger, que bueno, el estudio Interger es un estudio que se encarga de comparar los factores de riesgo de las enfermedades vasculares, ¿vale? La importancia que tienen esos factores de riesgo. Por estos estudios sabemos que, por ejemplo, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, ¿vale? Porque hay estudios que se dedican a esto. Asoció el consumo de tabaco con el riesgo de enfermedad vascular. Entonces, determinaron que da igual que fumes un cigarro al día, que fumes 5, que el riesgo está ahí. No porque digas, bueno, es que me estoy fumando uno, no pasa nada. Bueno, pues el estudio Interger dice que sí que pasa. Y el abandono del tabaco elimina el riesgo de sufrir ictus, pero ese riesgo se elimina mientras no estéis fumando. Si volvéis a fumar, volvéis a elevar otra vez el riesgo, ¿vale? Entonces, por eso dice que la disminución del riesgo es proporcional a la duración del cese del hábito tabáquico. Si estáis sin fumar un año, pues es un año en el que no vais a tener ese riesgo. Si luego volvéis a tenerlo, ¿vale? No sirve de nada. Luego, tabaquismo pasivo. ¿Qué pasa? Yo no fumo, pero mi pareja fuma como un carretero. Bueno, pues por desgracia también tenéis riesgo. ¿Vale? Un estudio mostró que había un riesgo del 30% en aquellas personas, ojo, que no eran fumadoras, pero que su pareja sí que fumaban. ¿Vale? Yo no fumo, simplemente lo huelo. No, aquí yo no tengo la culpa de nada, pero también aumentáis el riesgo. Y bueno, lo que os he comentado en la diapositiva anterior, ¿vale? Los datos sugieren un efecto significativo en dosis de exposición relativamente bajas. Lo que os decía, aunque fumáis uno al día o aunque no estéis muy sometidos al humo del tabaco, pero al tenerlo alrededor, pues ya estáis aumentando ese riesgo, ¿vale? Aunque no fuméis, pero al aspirarlo, pues todos los componentes del tabaco al final están entrando al organismo de una manera o de otra. Vale, entonces, ¿puedo fumar menos? Bueno, no, vale, eso es, no podéis fumar menos porque da igual. Un estudio concluyó que no hay datos suficientes sobre los beneficios de las intervenciones que están orientadas a reducir el consumo, pero sin eliminar el hábito. Entonces, pues da lo mismo, no se puede fumar menos. Bueno, nos vamos al alcohol. Uy, tema controvertido. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que el consumo, ojo, el consumo de más de una unidad al día de alcohol se asocia a una reducción del riesgo de ictus. Por eso es controvertido, porque hay muchos estudios que dicen que definitivamente no es bueno, no podéis consumir alcohol, pero sin embargo hay otros que dicen que bueno, que por un poquito al día que no pasa nada. ¿Vale? Por eso es un tema controvertido. Más de 5 unidades al día se asoció con un incremento total de enfermedad vascular. Luego voy a enseñar una tabla donde os muestro un poco el tema de las unidades para que sepáis a qué equivale una unidad, 2 unidades de alcohol, para que digas, oye, pues yo me bebo una copita de vino, no sé cuánto es eso. Bueno, pues yo ahora te lo cuento. Vale, se recomienda evitar el consumo de alcohol superior a 2 unidades al día. Insisto, ahora os cuento lo de las 2 unidades. El consumo elevado de alcohol incrementa el riesgo de enfermedad vascular general y concretamente del ictus. En pacientes no bebedores se recomienda no promover el consumo. Bueno, si estamos con alguien, oye, ¿quieres una cañita? No, gracias. Bueno, pues no insistáis. Si no quiere, está bien que no quiera. Bueno, esto es lo que os decía de la tabla, ¿vale? Dice que no consumir más de 1 o 2 unidades de alcohol al día. ¿Cuánto es una unidad? Pues en vino es un vasito de vino
Y en cerveza, pues es una caña, ¿vale? Si ya nos vamos a las copas, una copa ya serían 2 unidades al día, o sea, 2 unidades, entonces no tomar más de una copa al día, ¿vale? Y bueno, pues para que os orientéis de esa manera, ¿vale? Una caña, una unidad, una copa de alcohol, pues de whisky, ginebra, ron, lo que sea, pues ya serían 2 unidades, ¿vale? Bueno, continuamos. Sedentarismo, muy habitual. Otro factor de riesgo. Se ha asociado la enfermedad vascular con el sedentarismo y con muchos otros trastornos locomotores, mentales, endocrinos, etc. En definitiva, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, ¿vale? Es claramente conocido el efecto del ejercicio sobre la presión arterial, porque al hacer ejercicio directamente tiene beneficios sobre el perfil lipídico, es decir, sobre el colesterol y sobre la grasa en el cuerpo. Por eso está tan relacionado con la presión arterial, ¿vale? Un estudio en el que emplearon a muchísimos participantes concluyeron que había una reducción del 11% de eventos vasculares en personas que realizaban ejercicio físico en su desplazamiento al trabajo, yendo, caminando o en bicicleta. Entonces, bueno, es una manera bastante pasiva de que además estés haciendo ejercicio y estés reduciendo el riesgo, ¿vale? El beneficio observado fue mayor en mujeres. Claro, antes os comentaba que de por sí, por ser mujeres, tenemos más riesgo de enfermedades vasculares y de ictus, pero bueno, al hacer ejercicio también el efecto es mayor en mujeres. Bueno, también hay estudios que han observado que el ejercicio que hacemos ocupacional, ¿vale? El ejercicio ocupacional, es decir, en el trabajo, en casa, oye, no, pues yo en el trabajo me muevo un montón y no paro, o por el contrario, bueno, es que estoy en casa y no paro, que si la lavadora, tender, cocinar, salir, entrar, hacer la compra, tal, ahí hago mucho ejercicio, vale, pues no es suficiente, ¿vale? Necesitáis hacer ejercicio de manera moderada para reducir la incidencia del ictus. Además hay varios estudios que muestran resultados similares. Es verdad que estando en casa hay muchas cosas que hacer y no paráis, pero no es suficiente. Tenéis que dedicar por lo menos 30 minutos al día, ¿vale? Iros a andar, un paseíto, pues con alguna amiga, con el marido, con la mujer, con los vecinos, con quien sea. Un paseo, ¿vale? No un paseo demasiado lento, tampoco os digo que vayáis a trotar, pero sí que llevéis un ritmo que vosotros lo notéis en el cuerpo que estáis haciendo ejercicio, ¿vale? La dieta, muy importante. De toda la vida se conoce que la dieta mediterránea es súper sana, es muy buena y de todo, pero ha ido evolucionando hacia patrones en los que hay mayor presencia de grasa animal, lo cual se desvía un poco del perfil de la dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, es normal porque conforme vamos evolucionando, se va desarrollando todo, estamos aumentando nuestro consumo de la dieta habitual, alimentos más procesados, con más grasa, los estilos de vida también nos obligan un poco a recurrir a eso, pero pues no es bueno. Entonces, todo el cambio del patrón alimentario, junto con una disminución del ejercicio físico, se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedades. ¿Qué enfermedades? Pues bueno, de todo tipo, enfermedades vasculares, cardiopatías, diabetes, obesidad, osteoporosis, ¿vale? Junto ya es como una bomba, vamos. Las frutas y verduras, importantísimo, ya sabéis, de toda la vida, no es nada nuevo que os cuento, fuente de vitaminas y de fibra. De hecho, estudios, ya veis con cuántos participantes, 250.000 participantes, concluyeron que con una dieta en la que incluíais 3 piezas de fruta o verdura al día, ya se asociaba a una reducción del riesgo. Y si en ese consumo, en lugar de 3 o más, eran 5 o más, el beneficio es mucho mayor. Nos pasamos a la sal dentro de la dieta. Importantísimo lo que comentaba antes con la hipertensión arterial, ¿vale? Está muy relacionada con la presión arterial porque va a hacer que nos aumente. Entonces, es muy interesante porque los beneficios de la reducción de la sal en la dieta se ven enseguida. Hay un estudio que después de estar un mes reduciendo la sal, vio que las personas que tenían hipertensión habían reducido esa presión arterial. Y en otro estudio revisaron los resultados a los 6 meses, un poquito más a largo plazo, y también seguían los niveles de hipertensión, ya no había hipertensión, la presión arterial había disminuido. Entonces es algo que en cuanto te lo quitas de la dieta o la reduces,
empiezas a notar los resultados y se ven en las analíticas. Bueno, nos vamos a la obesidad. ¿Vale? De origen multifactorial, tiene un componente de predisposición y además tenemos los factores ambientales. Se asocia también la obesidad con la hipertensión, con la diabetes, con el colesterol. Al final, no sé si os estáis dando cuenta, pero todo está estrechamente relacionado, ¿vale? Todas las cosas están unidas. La obesidad en la infancia se relaciona mucho con padecer enfermedades coronarias una vez que son adultos, entonces mucho ojo con los niños, ¿vale? Para pues, que tengan una dieta bastante equilibrada, bastante sana. Y bueno, en algunos estudios que se realizaron, sobre todo en Estados Unidos, hubo una asociación entre el índice de masa corporal, que es cuando divides tu peso entre la altura de tu cuerpo, ¿no? Tenemos un determinado índice, y las personas que tenían un índice menor a 22 mostraban menos riesgo de tener ictus. ¿Vale? Vale, pues nos vamos a esta. Lo que os acabo de contar era la prevención primaria, ¿vale? Lo que hemos visto como prevención primaria, trabajar sobre hipertensión arterial, tabaco, alcohol, sedentarismo, ¿qué más? Obesidad, ¿vale? Y nos vamos a la prevención secundaria, es decir, ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Hemos hecho ejercicio, hemos controlado el colesterol, hemos dejado de fumar, hemos controlado la sal, hemos bajado la presión, pero bueno, me ha dado un ictus, vaya. Pues entonces, ¿qué hacemos? Hay que tener especial vigilancia porque si ya hemos tenido un ictus es muy probable, tenemos muchas papeletas para que tengamos otro. Entonces, tras un ictus isquémico, el riesgo de recurrencia durante el primer año es aproximadamente del 10%, ¿vale? Y luego, conforme pasan los años, se mantiene alrededor de un 5%. Y también pasa lo mismo con las enfermedades del corazón, ¿vale? Si tenemos un infarto, por ejemplo, el riesgo de tenerlo durante el primer año, que vuelva a ocurrir otro episodio, va a ser del 6% y luego pues casi al 5%, no llega. Entonces, en estas situaciones, cuando ya hemos sufrido un episodio, es muy importante que las estrategias que vayan orientadas a reducir esos factores de riesgo sean lo más agresivas que puedan, ¿vale? Lo más intensas, lo más duras y lo más de todo. El problema, se hace complicado esto, porque hemos tenido un ictus, os estaba contando antes que las consecuencias, las secuelas que nos dejan son bastante limitantes físicamente, cognitivamente. Entonces, claro, si he tenido un ictus y tengo secuelas motoras que no me permiten tener una movilidad adecuada, ¿cómo hago ejercicio? Es complicado, ¿vale? Y claro, también hay que añadir el componente cognitivo. Si tenemos alguna afectación cognitiva que nos está impidiendo responder adecuadamente a las demandas del ambiente, es decir, ser consciente de que tenemos que cuidarnos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es difícil. Entonces, programas de ejercicio aeróbico, ¿vale? Mejoran la movilidad, el equilibrio y la resistencia al ejercicio en estos casos. Y si ya hemos tenido un ictus o una enfermedad del corazón, pues es súper importante mantener la tensión arterial bastante controlada, ¿vale? Si de por sí somos hipertensos, intentar, aunque lo máximo sea 120, ¿vale? Pero si somos hipertensos, pues por lo menos que no supere el 130, ¿vale? Cuanto menos mejor, dentro de todas las posibilidades y de lo que podamos hacer. Vale, el abandono del hábito del tabaco también reduce el riesgo vascular, y lo que os contaba antes, ahora vuelve a ser igual, ¿vale? Si antes habéis dejado de fumar habéis reducido el riesgo, pero si volvéis a fumar ese riesgo vuelve a estar presente. Bueno, nos vamos al código ictus. No sé si os sonará de algo el código ictus. A veces hacen un poco de publicidad de ello, no sé si os suena, no. Bueno, es bastante importante. ¿Por qué? Como os comentaba, las secuelas que van a dejar el ictus van a ser bastante nefastas, pero
si actuamos con rapidez, sabemos identificar esos signos, esos síntomas clínicos y llamamos a los servicios sanitarios, es muy probable que podamos salvar esa parte que está siendo afectada por esa falta de oxígeno. Recordáis, las neuronas están muriendo, esa parte del cerebro se está quedando muerta. Pues cuanto antes actuemos, antes podemos salvar esa parte y vamos a tener menos lesiones físicas, cognitivas, sensoriales, perceptuales y de todo, ¿vale? Entonces es muy importante reconocer esos síntomas. Ahora os cuento. El código ictus es un procedimiento de actuación al detectarse algunos síntomas propios del ictus. El objetivo es la detección prematura para poder actuar de manera rápida, ¿vale? Es una estrategia para salvar vidas. Es una herramienta que todo el mundo debería saber utilizar para ayudar a reducir la mortalidad. ¿Qué pasa? Que el código ictus lo activan los servicios sanitarios en cuanto un usuario presenta alguno de estos síntomas. Pero si nosotros sabemos identificarlos y llamamos muy rápido a emergencias, pues mejor todavía. ¿Vale? Cada minuto que esa parte del cerebro se queda sin oxígeno, se están muriendo casi 2 millones de neuronas. Son muchas. Y 14 billones de conexiones neuronales. No sé si os sonará, a veces se hace pues mucho, se escucha en la televisión, que cuando tú aprendes un idioma estás creando tú unas conexiones neuronales. Cuando tú aprendes a hacer alguna actividad estás fortaleciendo esas conexiones, ¿vale? Tenemos maneras de crear esas conexiones, entonces se pierden muchísimas durante una situación de ictus al no llegar el oxígeno, ¿vale? Es una urgencia médica. Llamar al 112 imprescindible en cuanto veamos alguno de los síntomas que ahora os enseño y, súper importante, no trasladar al usuario por nuestros propios medios al hospital, porque podemos causar más daño que bien. Bueno, los síntomas aparecen de forma brusca e inesperada, que os lo he comentado antes, cuando menos nos lo esperamos, estamos sentados hablando y de repente algo empieza a pasar a la persona que está al lado. Vamos a ver, alteración del lenguaje, de repente, ¿vale? Alteración del lenguaje, pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, normalmente suele ser en una mitad. Alteración en la visión, ya sea que veamos doble, que dejemos de ver, que se nos nuble la vista. Vamos a perder la coordinación y el equilibrio y vamos a tener un dolor de cabeza muy intenso. Ojo, que estos síntomas, a ver, que los ictus son muy complejos, pueden aparecer todos los síntomas juntos o aparecer solo alguno de ellos o dos de ellos o todos, ¿vale? Entonces, cuando tengamos sospechas de que a alguien le está pasando algo, ¿qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué preguntar? ¿Cómo actuar? Nos ponemos nerviosos normalmente porque es una situación que no es agradable y bueno, hace que nos pongamos nerviosos, ¿vale? Pregunta número 1. ¿Eres capaz de sonreír? ¿Vale? Si tenemos la sospecha de que le está pasando algo, al intentar sonreír vamos a ver esa asimetría facial, ¿vale? Que esa cara, esa parte del cuerpo, una mitad, no puede sonreír, está caída, ¿vale? Se va a ver muy bien en la sonrisa. Claro, ahora con las mascarillas, pues como tengamos la mascarilla puesta, la sonrisa poco la vamos a ver, pero bueno. Puedes repetir una frase, lo que os comentaba, alteración brusca del lenguaje. Decirle algo, dime tu nombre, dime la calle en la que vives, cualquier cosa, lo que sea, pero que intente hablar. Y en ese momento que veáis que no puede hablar, pues ya es cuando empiezan a sonar las alarmas, ¿vale? Puedes levantar los brazos, que los mantenga en horizontal durante unos segundos. A ver, independientemente de que tengamos alguna limitación en el rango articular, que tengamos una prótesis de hombro, lo que sea, somos capaces en cierta medida, en más o menos, ¿no?, de mantener los brazos levantados un poquito, ya sea más, ya sea menos, pero somos capaces. Entonces, si no puede, problema. Lo que os comentaba, ¿vale? Pueden aparecer una combinación de varios de esos síntomas o sueltos. Una de las claves para el éxito en la atención del ictus es la rapidez con la que se detectan los síntomas iniciales y se contacta con el sistema de emergencias. La otra, lo que os comentaba antes, la prevención. He intentado poner un vídeo, lo que no sé si se verá, ¿vale? Yo lo voy a intentar.
A ver si se ve. Ay, no, no se ve. Bueno, era un vídeo que os comentaba... Bueno, no se ve. Era un vídeo en el que os enseñaba un poco todo lo que os estoy contando del código ictus, ¿vale? Que los síntomas, pues la sonrisa, al sonreír la mitad de la cara no se mueve, entonces es una sonrisa que no guarda una simetría habitual, la alteración en el lenguaje, ¿vale? La falta de coordinación y el no poder levantar los brazos, el no poder moverse. Bueno, pues ya nos ha dado un ictus. Hemos llamado a los servicios de emergencia, nos han atendido y bueno, pues ahora toca volver a casa. El problema, que vamos a tener muchas secuelas, pero vamos a tener que además que estar haciendo nuestras actividades de la vida diaria igual que hacíamos antes, solo que ahora vamos a tener un poco más de problemas. Porque vamos a tener más limitaciones, ya sean físicas, cognitivas, sensoriales, perceptuales, etc. Entonces, súper importante, ¿vale? Además, yo como terapeuta ocupacional insisto mucho en esto. Evitar la instauración del rol de dependencia en el usuario. Súper importante. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos mucho a cuidar o a sobrecuidar a las personas que tenemos a nuestro lado. Es decir, ay, mi marido que está malito, pobrecito, yo le hago una sopa, está enfermo, es normal. Ay, pues se encuentra mal, yo le voy a atender, es normal. Eso es cuidar. Pero otra cosa es crear o instaurar ese rol de dependencia del que hablo. Normalmente nos gusta ser autónomos en las cosas que hacemos en el día a día. No nos gusta tener que estar esperando que alguien nos venga y nos ponga el zapato o que alguien venga y nos suba la cremallera. No, nos gusta hacerlo a nosotros mismos cuando queremos hacerlo. Cuando queremos hacerlo, vestirnos, cuando queremos vestirnos, cuando queremos ir al baño, salir, entrar. Nos gusta ser autónomos. Lo llevamos en la sangre, lo llevamos en el cuerpo. Somos humanos, ¿vale? No nos gusta estar dependiendo de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener un ictus vamos a tener muchas dificultades en el día a día. Pero si además de esas dificultades estamos haciendo las cosas por esa persona porque le está costando más, pues estamos haciendo que de por sí no haga nada. Entonces va a ser peor, a la larga va a ser peor. Es muy normal, es ese comportamiento paternalista, ¿vale? De tender a cuidar a las personas, pero muchas veces es más daño que bien el que hacemos. Entonces, ayudar, por supuesto, cuidar, que no quepa duda, pero ese rol de dependencia de no, es que como tiene hemiplegia y no puede, yo se lo hago, no. Para eso también estamos los terapeutas ocupacionales, para fomentar la independencia y la participación en todas esas actividades, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, que no se os olvide, el rol ese de dependencia, intentar evitarlo. Es difícil, pero bueno, vamos a intentar trabajar en ello. Bueno, pues entonces, nos ha dado un ictus. Tenemos una hemiplegia, que es uno de los síntomas más habituales, ¿vale? Los que conocéis a alguien que le ha dado un ictus, esto es muy habitual, ¿no? Que se quede medio cuerpo con hemiplegia o con hemiparesia, bueno. Cómo colocarnos, qué hacer, en fin. Normalmente, en estos casos, vais a tener que trabajar con lo que os comentaba al principio, con muchos profesionales sanitarios, ¿vale? Entonces, dentro de todos los profesionales sanitarios que hay de terapia ocupacional os va a orientar un poquillo, ¿vale? Para todo. Bueno, un poquillo no, os va a orientar para todas las actividades de la vida diaria, que nos centramos en eso. Entonces, tenemos hemiplegia, ¿cómo colocarnos en la cama? Bueno, si estamos tumbados boca arriba, bueno, el lado gris es el lado hemipléjico, ¿vale? Entonces, cabeza sobre la almohada. Que los hombros también reposen sobre una almohada. Brazo extendido, ¿vale? Con el codo en extensión, la mano extendida también, con una ligera supinación así hacia arriba, ¿vale? Y así descansamos, ¿vale? Con el lado del cuerpo que tengamos afectado. Vale, ¿qué nos queremos poner de lado? Tenemos dos opciones, o apoyarnos sobre el lado malo o apoyarnos sobre el lado bueno. Bueno, pues vamos a ver las dos situaciones. Que nos apoyamos sobre el lado bueno. El lado hemipléjico se va a quedar de esta manera. Es decir,
El brazo extendido, un poquito más arriba del hombro, ¿vale? Como unos 100 grados más o menos, ¿vale? La cadera y la rodilla del lado sano van a estar extendidas hacia atrás y la cadera vamos a intentar que esté lo más alineada posible y la pierna que tiene la hemiplegia, que está paralizada, ¿vale? Que descanse sobre un cojín. Esa es la posición adecuada. Luego, si nos apoyamos sobre el lado afecto, ¿cómo colocarnos? Pues más o menos muy parecido, ¿vale? Con el brazo extendido, ya no tan por encima del hombro, ¿vale? Más a 90 grados. Que haya un cojín igualmente entre la pierna sana y la pierna afectada, ¿vale? Codo apoyado, descansando sobre el cojín, la palma de la mano hacia arriba, ¿vale? Los dedos en extensión, la cadera también hacia alineada. Y la rodilla ligeramente flexionada, ¿vale? Para que la parte de abajo se quede un poquillo así extendida. Vale, las transferencias. Llamamos transferencias a un cambio de posición, ¿vale? De una zona a otra. Es decir, bueno, concretamente os lo he escrito ahí, traslados entre distintas superficies o de una posición a otra. Es decir, pues pasar de la cama a la silla o de la silla al sillón o de la silla al váter, ¿vale? A la bañera, lo que sea. A eso le llamamos una transferencia, un cambio de posición de un sitio a otro. Entonces, a ver, si estáis en una situación de esta, el terapeuta ocupacional que trabaje con vosotros os va a orientar y os va a ayudar. Pero para que tengáis un ligero conocimiento, que os suene un poquillo al menos, pues todo esto, ¿vale? Las superficies sobre las que se realizan las transferencias han de ser estables, a la misma altura, súper importante, ¿vale? Y que estén lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque esa persona ha perdido movilidad. Entonces, para ayudarle a hacer las cosas de manera más autónoma posible, pues también que lo tenga un poquillo fácil, no ponérselo tan difícil. Súper importante, relacionado con lo del rol de la dependencia que antes os comentaba, ¿vale? Que el usuario aprenda a quitar los dispositivos de la silla de ruedas, que colabore también en su manera, ¿vale? Porque puede tener un lado afectado, puede tener capacidades cognitivas, pero el otro lado del cuerpo le va a estar funcionando bien, ¿vale? Va a tener su mano, va a tener su brazo, va a tener su pierna sana, su pie sano. Entonces, súper importante, a la hora de hacer una transferencia, que el usuario sea capaz de mantener el equilibrio, ¿vale? Eso le va a dar muchísima estabilidad. Y que sepa usar su peso para hacer transferencia de peso, para hacer contrapeso entre una zona del cuerpo. Vale. Para poder hacer también la transferencia es importante que sea capaz de hacer ese serpenteo de la silla, ¿vale? Como si os arrastrarais hacia el borde de la silla, apoyando su peso en un solo hemiscuerpo de modo alternada y manteniendo el control de tronco, ¿vale? Siempre vamos a intentar empezar por actividades que requieran el uso de los miembros superiores, porque va a ser más fácil empezar por esas zonas, ¿vale? Pues como vestirse, lavarse, peinarse o afeitarse. Normalmente son las actividades más sencillas a la hora de trabajar en rehabilitación cuando tenemos este tipo de afectación. Vale, nos vamos a la alimentación. Ya hemos visto las transferencias, hemos visto la movilidad en la cama, un poquito cómo colocarnos, ¿vale? La alimentación. Es muy importante para la hora de la alimentación tener habilidades oromotoras, es decir, la musculatura que se va a encargar de poder trabajar en la deglución, ¿vale? Tiene que estar medianamente bien, nos va a ayudar, vamos. ¿Vale? También poder realizar el patrón mano-boca, es decir, poder ser capaces de coger la cuchara, llevarla al plato e introducirla en la boca. Pero parece una tontería porque lo hacemos de manera automática, pero cuando nos da un ictus ya no se hace tan de manera automática, ¿vale? Entonces hay que trabajar sobre ello. Va a ser muy frecuente tener que usar espesantes o gelatinas para que tragar esos líquidos sea un poquito más fácil. La comida, los que conocéis algún conocido que tenga ictus, es muy habitual el uso de ese tipo de polvos, de espesantes.
¿Vale? Además, bueno, luego os lo voy a enseñar al final, que he dejado unas cuantas diapositivas con unas imágenes, ¿vale? Vamos a poder usar muchos productos de apoyo que nos van a facilitar este tipo de actividades, ¿vale? El vestido, la alimentación, etcétera. Van a servir como soporte para poder hacerlo de nosotros solos, ¿vale? Bueno, hay muchas ayudas técnicas, ya la veréis luego, pues unos rebordes para que la comida no se salga del plato, pues unas pajitas especiales que son más alargadas de lo normal, vasos adaptados, en fin, de todo. Ayudas, todo lo que queramos y más. Lo ideal es ir graduando poco a poco la intervención para que el usuario logre la máxima independencia personal, ¿vale? Lo que os decía, a todos nos gusta comer solos, vestirnos solos y hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Vale, la higiene. La higiene es un tema complicado porque si necesitamos ayuda va a ser muy difícil poder hacerlo solos. Entonces, podemos ir empezando lavándonos un poquillo con toallas, ¿vale? Podemos empezar de esa manera. También puede servir que el propio usuario se coloque una manopla y que con su mano sana intente guiar la mano que está afectada, ¿vale? Eso también va a servir de estímulo. Y es muy útil, de hecho, bueno, ahora os cuento, el uso de espejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque verse uno mismo en un espejo, cómo está trabajando, estimula muchísimo a las neuronas espejo del cerebro. De hecho, hay una terapia que se llama la terapia del espejo, ¿vale? Que se trabaja mucho sobre todo en pacientes con daño cerebral y con ictus. Y bueno, se trabaja con este tipo de herramientas porque estimula mucho a nivel cognitivo. ¿Vale? Vamos a tener que también desarrollar mucho la destreza manual porque también, ¿os acordáis? Esa coordinación fina se va a ver afectada y el hecho es que no nos damos cuenta porque hacemos las cosas de manera automática, insisto, pero el hecho de desenroscar la tapa de la pasta de dientes, cualquier actividad la hacemos tan automáticamente que es que no nos damos en verdad cuenta de lo importante que es hasta que vemos ostras, no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, afortunadamente hay muchas ayudas, ¿vale? Vamos a tener, bueno, hoy en día no hace falta tener un ictus ni tener ninguna limitación para recurrir a estas ayudas, evidentemente. Tenemos cepillos eléctricos, desodorantes de tipo aerosol, que son mucho más fáciles de aplicar. Claro, un desodorante de aerosol no tienes que estar desenroscando el tapón, normalmente simplemente con una mano, ¿verdad? Coges, aprietas y sale el spray. Entonces, es más sencillo. El vestido es bastante complejo. Volvemos a lo mismo, lo hacemos de manera automática, pero necesitamos muchísima percepción para el vestido. Saber la secuencia a la hora de colocarnos las prendas de vestir, ¿vale? Tener la conciencia corporal, lo de la propiocepción, pues saber todas nuestras partes del cuerpo, cómo están colocadas, ¿vale? Entonces, va a ser bastante importante tener buen equilibrio, tener una cierta estabilidad para poder permanecer sentados y poder vestirnos, ¿vale? Va a ser importante también saber reconocer las prendas que no nos damos cuenta, pero con unas limitaciones cognitivas importantes, a lo mejor nos va a costar un poquillo poder reconocer las prendas que vamos a requerir para el vestido, ¿vale? Y vamos a empezar siempre por abrocharse y desabrocharse la ropa, comenzando siempre por botones que sean grandes porque van a ser más fáciles de manejar que algo más pequeñito que va a requerir mucha más coordinación. Entonces, para el vestido, siempre vamos a empezar, si tenemos el lado hemipléjico, siempre vamos a empezar a vestirnos por el brazo que tenemos afectado, porque de esa manera realizar la secuencia va a ser mucho más sencilla. Empezar por el lado afectado y terminar vistiendo el lado sano. Y si nos vamos a quitar la ropa, va a ser justo al revés. Vamos a quitar primero la ropa del lado sano y luego la del lado hemipléjico, ¿vale? Esa sería la secuencia correcta en estos casos porque facilita mucho más el aprendizaje y además que es mucho más sencillo. ¿Qué más os cuento? Si somos mujeres, tenemos otro problema, tenemos que aprender a abrocharnos, a desabrocharnos el sujetador, otra prenda de vestir más. Bueno,
no hace falta tener un ictus para tener esto, pero hay sujetadores que tienen también el broche en la parte delantera, lo cual va a ayudar bastante más el hecho de poder abrocharse y desabrochar, porque vamos a tenerlo mucho más fácil de ver, ¿vale? Y para el calzado, claro, calzado, otro problema, cordones, no es buena idea. Bueno, si usáis cordones elásticos, que os lo pongo ahí, sí, porque los cordones elásticos, no sé si alguna vez habéis usado estas zapatillas, estos calzados que tienen cordones elásticos, no hacen falta, ¿cómo se dice?, amarrarlos, ¿vale? Son cordones, pero tú puedes estirarlos un poco y no hace falta que los estés atando. Entonces, eso es buena idea. También es buena idea los zapatos con velcro, ¿vale? Son mucho más fáciles y no requieren tanta precisión y coordinación a la hora de manejar los cordones. Es mucho más fácil y además evitáis también el riesgo de que estén mal atados, ¿vale? Que aunque independientemente de que estéis caminando, que estéis en silla de ruedas, vaya, un cordón desatado no deja de ser un riesgo, vaya. El baño. Es complicado, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar mucha coordinación y mucho equilibrio. Vamos a tener que hacer vamos a tener que saber hacer las transferencias, por ejemplo, de una silla de ruedas a una silla de ducha o a una silla de bañera, que también las hay, luego os las enseño. Y es verdad que normalmente en estos casos vamos a necesitar hacer alguna adaptación, sobre todo en el baño. Es muy frecuente tener que hacer adaptaciones en el resto de estancias del hogar, ¿vale? Pero concretamente el baño es una estancia del hogar que sí que es muy probable que necesite algún tipo de adaptación o de obra, de reforma para facilitar la acción. Además, el baño junto con la cocina son las dos zonas de la casa que son las más peligrosillas porque son las dos zonas húmedas. Entonces, el riesgo de caídas aumenta normalmente en estas dos estancias del hogar. Bueno, no vamos al entorno domiciliario. Ayudas técnicas de adaptación del hogar. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Os vais enterando? Esta es la última parte. De aquí ya os voy a contar un poquito en las estancias del hogar cómo vamos a tener que hacerlo para poder desenvolvernos bien. ¿Sí? Ah, vale, perdón, que había que me habéis dicho algo. Vale, pues entonces os cuento. Vale, para hacer las famosas transferencias de las que os hablaba antes. Os digo, tenéis la tabla de transferencias, ¿vale? Normalmente nos sirven, por ejemplo, si vais a pasar de una silla de ruedas a la cama, es una tablita, como la veis, que se coloca debajo del usuario, se pone en donde vais a hacer la transferencia, pues imaginaros de la silla de ruedas a la cama, ¿vale? Se pone una tablita, pero sí que es verdad que el usuario necesita tener cierta fuerza y movilidad en los brazos para poder hacer ese arrastre, ¿vale? Y poder deslizarse a través de la tabla. Tenéis también las grúas para... Vale, las grúas. Que no podéis poneros de pie, que no podéis levantaros vosotros mismos. Bueno, pues existen las grúas, no sé si os sonará, a veces son bastante usadas, ¿vale? Por eso, porque independientemente de que tengas un ictus o no, hay determinadas enfermedades que causan problemas en la movilidad. Entonces, para poder levantar un usuario, poder llevarle al servicio, al baño, vestirle, etcétera, ¿vale? O aunque sea la silla de ruedas, se utilizan. Insisto, para aquellos usuarios que no tienen esa movilidad, aunque también las hay para aquellos usuarios que tienen un poquito de movilidad y pueden sostenerse un poco de pie, pues las grúas, hay algunas, esta en concreto no, pero hay algunos tipos que el usuario se puede mantener de pie y la grúa le va a ayudar a hacer esa transferencia. Y estos discos de transferencia, que también están muy bien, sirven un poquillo como las tablas, pero en este caso el usuario se puede poner de pie, entonces se pone de pie sobre el disco de transferencia y simplemente gira y ya se cambia de sitio. Entonces es bastante útil. Está muy bien, sí. Vale, ayudas para caminar. Pues lo que os decía antes, no hace falta tener un ictus para necesitar alguna ayuda, vamos. De las que veréis a continuación, estoy seguro que muchos utilizáis algunas de ellas. Bastones y muletas. Bastones, pues todos los que queráis y más, de distintos tipos, de distintos materiales. Los tenéis aquellos que tienen la base un poco más ancha con 4 patas, entonces os va a dar mayor estabilidad.
¿vale? Súper importante, la altura del bastón. A ver, normalmente uno cuando va a comprar un bastón no tiene en cuenta todas estas características. Uno va, coge un bastón, el que sea, aleatorio y ya está, con eso me sirve. Bueno, pues es recomendable que la altura del bastón sea aproximadamente de unos 10 centímetros por debajo de la cintura, ¿vale? Más o menos pues por la cadera, más o menos. Y siempre, si tenéis alguna de las piernas que necesita más ese apoyo, pues no, si tenéis la pierna izquierda que la tenéis afectada, el bastón siempre lo vais a tener que llevar en el lado contrario de la pierna afectada, ¿vale? Si la pierna afectada es la izquierda, el bastón lo vais a llevar en la derecha. Si tenéis la derecha afectada, lo vais a llevar en la izquierda, eso es, ¿vale? Más cosas, los andadores, muchos tipos también. Tenéis, bueno, de 4 patas que no llevan ruedas, ¿vale? Que son, yo creo que son los de toda la vida. Luego los tenéis de 4 patas, pero... ¡Ay, jolines! Vale, de 4 patas, pero que tienen 2 ruedas y las otras 2 patas son fijas. Y los tenéis también de 4 ruedas, que yo creo que también son bastante habituales. Esto sirve bastante como apoyo para caminar, pero bueno. Ya los conocéis, se ven muchísimo, ¿vale? Sirven bastante como ayuda. Vale, la silla de ruedas, súper importante también a la hora de elegirlas. No es que yo me voy a la tienda y dame una silla de ruedas que me la llevo a mi casa. Bueno, a ver, sí y no. Hay que tener en cuenta muchas otras características de la silla de ruedas y a tener en cuenta también características del usuario. ¿Por qué? Porque depende de las medidas del usuario, las medidas de la silla. Depende de si el usuario va a pasar mucho tiempo en una silla de ruedas o es algo que, bueno, vamos a intentar que esté poco tiempo. ¿Dónde las vamos a usar? Pues también súper importante. ¿Las vamos a usar solamente dentro de casa o no? Las vamos a usar también para salir a la calle, para dar paseos. Las existen también plegables para poder transportarlas de un sitio a otro. Las hay de diferentes pesos. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta muchas características, ¿vale? Para elegir una silla de ruedas bastante adecuada. Ah, bueno, y las medidas de la silla, muy importante. Los marcos de las puertas siempre tienen que medir 10 centímetros más de lo que mida la silla para que ésta pueda pasar por las estancias de la casa. ¿Vale? Imaginaos pues, que compráis una silla de ruedas y no entra al baño. Pues menuda gracia si no podéis entrar al baño o a la cocina. Ay, bueno, seguimos. Bueno, en esta imagen os cuento un poquillo, bueno, os enseño un poquillo la posición adecuada del usuario en una silla de ruedas, pero lo que os comentaba antes, si estáis en una situación de estos, normalmente un terapeuta ocupacional os va a ayudar un poquillo a elegir la adecuada y a enseñaros cómo hay que estar en la silla de ruedas. Vale. Las tenemos, las autopropulsables, que son estas, ¿vale? Las de las ruedas grandotas, que son bastante comunes. Luego tenemos las que no son autopropulsadas, que son estas de rueditas pequeñitas, que claro, que el usuario necesita sí o sí que alguien por detrás le lleve. Normalmente estas no están indicadas para salir a la calle, ¿vale? Su estructura no está hecha para los terrenos irregulares de las calles, sino más bien para suelos lisos del hogar, dentro del hogar. Tenemos las sillas de ruedas eléctricas que están muy bien, pero sí que es verdad que no es para cualquier persona, ¿vale? Tiene que tener el usuario que vaya a usar esta silla de ruedas una capacidad cognitiva adecuada para poder manejar la silla de manera adecuada y correcta. Y además, bueno, las sillas de ruedas eléctricas sí están muy bien porque no tienes que estar autopropulsándote, pero también te crea un poquillo más de dependencia porque simplemente tienes que mover un poquito la mano para poder moverte. Entonces, bueno, estás mal acostumbrándote, por así decirlo. Y bueno, son bastante pesadas. Y dependiendo también, para que vayamos a usar la silla de ruedas, si va a ser para mucho rato o poco rato, ¿vale? Tener en cuenta el uso de cojines antiescaras. Lo que os comentaba antes, cuando os comentaba las manifestaciones clínicas de las afectaciones cutáneas, las úlceras por presión, cuando uno está un tiempo muy largo en una cama
o en una silla, ¿vale? Te pueden salir pequeñas heriditas porque hay determinadas zonas del cuerpo que van a estar en contacto con la silla o con la cama. Entonces existen estos cojines, ¿vale? Que son tienen ahí de diferentes materiales que van a evitar precisamente que ocurran esa clase de cosas, ¿vale? Nos van a evitar esas úlceras por presión. Vale, los dispositivos salvaescaleras. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos visto alguno de estos porque los hay en algunos edificios o públicos o edificios de viviendas. Vale, tenemos este dispositivo que es una plataforma elevadora. Entonces está muy bien porque el usuario en silla de ruedas puede llegar, puede subirse el mismo, porque además, no sé si os fijáis, pero tiene una pequeña rampilla, entonces puede subir con la silla de ruedas, activar el mismo en los botones y subir, y ya está, y perfecto, ¿vale? Y luego está esta, que yo creo que es un poco más habitual, que es una silla, solo es una silla, y pues te va a subir los escalones. Entonces, la cuestión es que para usar este dispositivo, o una de dos, o bien tienes las capacidades y los medios suficientes para poder sentarte tú en esa silla o vas a necesitar la ayuda de alguien, ¿vale? Entonces hay que tener este ojo también a la hora de usarlos. A ver, camas articuladas, ¿vale? Las tenemos que se eleva el cabecero, se elevan las piernas, las hay también que tienen barandillas que se pueden quitar, se pueden plegar. Las hay que, bueno, la mayoría tienen rueditas, lo cual facilita el desplazamiento de la silla, de la cama, ¿vale? Además se pueden modificar en la altura, bueno, la verdad que proporcionan bastante ayuda, dependiendo también de la afectación que tengamos. Extensores de patas, pues si no queremos comprar una cama articulada y simplemente queremos elevar el nivel de esta porque la tenemos muy bajita, ¿vale? Y es mucho más complicado no sentarse en un sitio que es muy bajito que en uno que es un poquito más alto. Entonces tenemos extensores de patas que nos van a hacer muy bien el apaño, además se pueden elevar el mueble hasta 14 centímetros, bueno, y no solamente para camas, sirve también para cualquier tipo de muebles, ¿vale? Entonces está muy bien porque son muy versátiles, sirven para muchas cosas, para muchos muebles. Y además eso, aguantan bastante peso. Luego tenemos los cambipós, que son para usuarios que tienen una movilidad muy reducida y están en la cama. Entonces son como una especie de funda de sábana, pero que solamente ocupan la parte central del colchón. Entonces tienen aquí como un relleno, que normalmente suele ser como una almohada que se infla, entonces se coloca a ambos lados del usuario y este puede permanecer de lado si no tiene la capacidad para permanecer de lado por sus propios medios, ¿vale? Esto le va a ayudar un poquillo a estar en decúbito lateral. ¿Vale? Para la higiene, lo que os decía, no hace falta que tengamos una enfermedad demasiado gorda para tener que usar una ayuda de estas. Es decir, que tenemos un poco de limitación en el rango articular en los hombros. Bueno, pues tenemos esponjas con mangos alargados, que yo creo que son bastante comunes de toda la vida. Peines con mangos extensores, pues si no podemos llegar bien a peinarnos y queremos peinarnos nosotros mismos, lo que os decía, ¿no? Así no tengo que esperar que nadie venga a peinarme, me puedo peinar yo solito. Vale, cepillos de dientes con mangos engrosados, muy útiles si tenéis problemas para la motricidad. Para las uñas y manicuras está muy guay porque es un cepillito, pues como el de toda la vida, pero que tiene abajo, no sé si lo veis, como un par de ventosas que se fijan a la mesa, entonces no te hace falta usar las dos manos para poder tener esa higiene, sino simplemente lo fijas y el dispositivo está ahí solito y tú solo tienes que mover la mano pues en la que quieras usarlo. Luego, para los corta uñas, esta especie de bandeja blanca tiene un soporte que también se fija a la mesa, se fija el corta uñas a este soporte y no necesitas las dos manos para poder cortarte las uñas tú mismo, ¿vale? Lo puedes hacer tú solo con esta ayuda. Vale, ayudas para lavar la cabeza. Eso está muy guay si el usuario no tiene esa movilidad, ¿vale? Para poder ir al cuarto de baño a lavarse la cabeza. Esto ayuda bastante porque es como si fuese algo así como una especie de flotador, ¿vale? Pero que está cerrado. Entonces se coloca la cabeza del usuario aquí y tú puedes aquí meter el agua, el champú, lo que sea y no se va a salir, ¿vale? Es como si fuese una especie de caja que va a facilitar la higiene. Y luego, este es bastante moderno, el sistema chorro aire, ¿vale? Para el váter.
Tiene un sistema tal cual, uno de chorro y otro de aire. Uno para ayudar en la higiene, ¿vale? Y el otro que te va a ayudar también para el secado. Es bastante útil, dependiendo de la limitación, evidentemente, y se activa con unos botones. Es muy moderno, es muy práctico. Vale, para el vestido. Los calzadores alargados, todos los conocemos, nos sirven muchísimo. No sé si conocíais el calzador de medias. ¿Os suena el calzador de medias? ¿No? Bueno, pues está muy bien, os lo digo porque si tenéis dificultades para agacharos a poneros los zapatos o los calcetines o las medias, está muy guay porque tiene un mango alargado, ¿vale? Y en el extremo tiene como una lengua, como una boca de pato o algo así, ¿vale? Entonces introducís el calcetín ahí y este se va a quedar abierto. Entonces simplemente con el mango, como es alargado, lo metéis en el pie, el calcetín ya está abierto. Entonces tenéis que meter el pie, tiráis hacia vosotros y el calcetín se queda colocado, ¿vale? Es bastante útil. ¿Dónde lo podéis encontrar? Pues seguramente en alguna ortopedia. Vale, tirador de cremallera, ¿vale? Si tenéis problemas muchas veces para tirar de la cremallera, ¿qué necesitamos hacer? Con las dos manos coger, con una sujetar y con la otra tirar. Bueno, pues si tenemos una mano afectada, con el tirador de cremallera nos va a facilitar esta tarea para poder hacerlo con una sola mano. Y el abotonador, pues más de lo mismo, necesitamos las dos manos para coger y abrocharnos los botones. Bueno, pues con el abotonador no hace falta, ¿vale? Con este mismo cacharro se engancha el botón, ¿vale? Y podéis tirar por dentro del ojal, os va a facilitar bastante. De todas maneras son un montón de productos de ayuda que si en alguna situación, alguna vez estáis en la situación de tener que recurrir a ellos, seguramente pues el terapeuta ocupacional os ayude muchísimo y os oriente y os enseñe a la hora de tener que usarlos. Para la alimentación, pues lo que os comentaba antes, ayudas, pues todas las que queramos y más para poder comer de manera autónoma. Cubiertos flexibles que están un poquito girados para facilitar, ¿vale? Si tenemos alguna alteración en la mano, pues no tener que girar y hacer todo ese movimiento de muñeca. El cubierto ya viene con ese giro. Si no podemos sostener los cubiertos, pues tenemos asideros. Los mangos engrosados, lo mismo que pasaba con el cepillo de dientes, que va a facilitar bastante el poder cogerlo. Cuchillos basculantes, pues si no podemos coger el tenedor y el cuchillo y cortar, con este mismo cuchillo y con una sola mano, además que la prensión que vamos a tener que hacer va a ser bastante distinta, no vamos a tener que hacer un movimiento tan fino para poder coger el cuchillo. ¿Vale? Podemos cortar pues con una sola mano, es basculante, ¿vale? Tenemos bastantes tipos. Y tenemos esta especie de cuchillo, no sé si se ve bien, yo creo que no mucho, pero bueno, se llama el cuchillo Nelson y es bastante curioso porque aparte de tener ese giro, tiene en la punta pinchitos como de tenedor para poder pinchar la comida y en el lateral tiene como una especie de filo que va a servir también como cuchillo, un 2 en 1. ¿Vale? Entonces, si tenemos limitaciones, van a ser bastante útiles para poder hacer la actividad de la alimentación por nuestros propios medios. ¿Vale? Los platos con reborde, los que os contaba, para que no se salga la comida del plato. ¿Vale? Así el usuario puede comer tranquilamente solo sin necesidad de que alguien le esté ayudando y que no se le escape la comida, sino que lo pueda hacer él solo. Los mantelitos antideslizantes, ¿vale? Se ponen en la mesa y cualquier cosa que pongáis sobre ellos no se os va a mover, va a ayudar mucho para la estabilidad. Tablas que también se fijan a la mesa, a la encimera o a donde las coloquéis, ¿vale? Y no se mueven, y planchas para untar y para cortar. Y bueno, como ayudas los que contaba, que tenéis un montón, abridores, pinzas extensibles, material especial para zurdos, ¿vale? Tenéis muchas ayudas. Para la medicación, eso está muy chulo, porque tenéis trituradoras, ¿vale? Si tenéis que triturar la medicación, las pastillas, muchas veces es un poco engorroso tener que triturarlas, es un poco complicadete porque las pastillas son bastante duras y algunas que son gorditas, cuesta bastante poder triturarlas. Pues está muy guay porque con esta la podéis hacer el polvillo, la metéis, giráis y un poquito y ya se quedan trituradas. Y luego el cortapastillas, pues igual muchas veces nos recetan pues media pastilla o 3/4 de pastilla o lo que sea, y a veces no os habrá pasado que la vais a cortar con el cuchillo y pum, salta la otra mitad. Bueno, pues con este dispositivo la metéis dentro, la cortáis la pastilla y ya está, es mucho más sencillo. Medios de comunicación, pues igual para la escritura,
¿Vale? Tenéis muchos dispositivos que se adhieren al bolígrafo, al lapicero, a donde sea, y nos ayudan también un poco con la posición correcta de la mano que hay que colocar a la hora de poder escribir. Ayudas ópticas para la lectura, ¿vale? Lupas de televisión, que cualquier cosa que pongáis en ese dispositivo os lo va a ampliar en una pantalla. Bueno, las lupas. Y para la lectura y la escritura, pues atriles para la escritura y para la lectura, ¿vale? Que os van a facilitar bastante porque, bueno, pues como cualquier atril, ¿no? Tiene una inclinación que facilita mucho la actividad. Para la comunicación, esto sobre todo se trabajará con logopedas, ¿vale? Que os enseñarán a usarlo, dependiendo de la alteración en el lenguaje que tengáis, pues hay comunicadores que escribís un texto y el comunicador lo dice en voz alta. Está muy bien si tenéis dificultades para hablar y demás. ¿Vale? Los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, pues eso, los hay de diversos tipos, los hay muy variados y sobre todo el logopeda es el quien nos ayudará un poco a elegir cuál es el más adecuado dependiendo de la afectación del lenguaje que tengáis, porque luego dentro del lenguaje tenéis muchas afectaciones distintas. Ordenadores, pues pegatinas que hacen que se vean mucho mejor las teclas, ¿vale? Varillas para teclar, dependiendo también un poco de la necesidad que tengáis, evidentemente. Esto del Iriscom es un dispositivo bastante sofisticado, es muy moderno, porque os permite mover. ¿Alguno de vosotros usáis el ordenador alguna vez o lo habéis usado en alguna ocasión? Bueno, podéis usar el ratón, en lugar de tener que moverlo con la mano, lo mueve con el ojo, ¿vale? Si os fijáis al lado de la pantalla, que es esta, están estos dos cacharritos negros, que es los que van a detectar el movimiento del ojo, ¿vale? Y a donde miréis se va a mover el cursor del ratón, haciendo clic pues con un pestañeo así muy lentito, ¿vale? Y bueno, apoyos de antebrazo, sobre todo si hay problemas de incoordinación, ¿vale? Ayuda un montón para la estabilidad. A ver, esto al final también depende de cada uno. Hay gente que no usa el ordenador de por sí y no porque haya una ayuda va a empezar a usarlo. Esto también depende un poco de cómo estemos acostumbrados a hacer nuestras actividades, ¿vale? Si usamos de por sí o no. Lo ideal es que todas estas ayudas están aquí porque si tú antes de sufrir un ictus usabas el ordenador y ahora como te ha dado un ictus ya no puedes usarlo, pues entonces sí que tienes estas ayudas. Entonces son bastante útiles para que no pierdas tus actividades diarias que tenías antes de padecer la patología. ¿Vale? Para más ayudas para los ordenadores, pues varillas para poder puntear, bloqueadores de teclas, ¿vale? Diccionarios predictivos, teclados ópticos, ayudas varias. Ayudas externas, bueno, de esto yo creo que recurrimos muchos, agendas, pizarras para poder escribir anotaciones que nos ayuden a recordar en el día a día pues diversas actividades. ¿Vale? Instrucciones, sobre todo si tenemos que aprender a utilizar pues un electrodoméstico nuevo, un dispositivo nuevo, tiene las indicaciones un poco que es complicadillo de usar, pues el terapeuta junto con el usuario lo ideal es redactar esas instrucciones entre ambos porque al final el usuario es los que vais a usar el dispositivo en concreto. Bueno, calendarios, hojas adhesivas, reloj de pulsera, avisadores electrónicos, ayudas, lo que os digo, todas las que queramos y más. ¿Vale? Ahora, los desplazamientos por el domicilio van a ser un poco más distintos que antes de sufrir el ictus. Entonces, muy importante, despejar las zonas, que no hayan muebles que tengan picos o que sean frágiles, porque también recordad que puede verse alterada la sensibilidad. Entonces, si tenemos mejor tener menos elementos, que los muebles que hayan sean los que sean necesarios, pero ya está, no más. ¿Vale? Los muebles esos situados contra la pared, que no estén de por medio, ¿vale? Vamos a intentar facilitar al usuario pues ese desplazamiento dentro de casa. Y como va a ser muy frecuente la desorientación, se pueden utilizar diversos elementos o pictogramas y demás para facilitar la ubicación al usuario de las estancias del hogar, que parece que no, pero también se puede ver afectado. ¿Vale? Los pasillos siempre con barandillas, súper importante. Ya veis que en cuanto vais a subir una escalera, ya sea aquí, en casa, en el edificio o en cualquier sitio, siempre tiramos de barandilla, pues si hemos sufrido un ictus, con mayor razón vamos a necesitarla. Las puertas, normalmente, si tenemos que hacer alguna adaptación en el domicilio, pues vamos a intentar que las puertas, si no son necesarias, quitarlas.
Y si son necesarias y hay que reformarlas, pues que sean o bien automáticas o bien correderas, porque las puertas normales tienen un sistema de apertura bastante común, ¿no?, que se abren como de hoja. Entonces puede complicar un poquillo el movimiento del usuario si está en silla de ruedas dentro de casa. Para las escaleras, igual, siempre con barandilla, ¿vale? Los suelos, intentar que sean antideslizantes, que no hayan objetos de por medio, intentar prevenir en las caídas. En la iluminación, muy importante, y eso ya lo sabéis, que siempre tiene que estar todo bien iluminado, pero también es muy peligroso un exceso de iluminación. Por problemas de sensibilidad, el usuario le pueden deslumbrar cierta intensidad de luz. Entonces, que sea buena, pero que no sea excesiva. Mandos y receptores de control del entorno lo metemos junto con domótica, ¿vale? Últimamente sí que, no sé si lo habréis visto a lo mejor en la televisión, en alguna película y tal, cada vez son más los sistemas electrónicos los que nos ayudan en casa. Pues que a lo mejor por voz puedes activar el sistema de luces, por voz puedes encender la lavadora o con tu móvil o con el ordenador, ¿vale? Todas estas cosas nos van a ayudar bastante el sistema de funcionamiento en nuestro día a día. Dentro del baño, súper importante, las barras de apoyo. Si el usuario está en silla de ruedas, el lavabo se puede poner a una altura determinada que pueda facilitarle el acceso a este, dejando el espacio de abajo libre para poder meter las piernas, ¿vale? Los pavimentos del suelo, súper importante, antideslizantes, porque recordáis lo que he dicho antes, que el baño y la cocina eran dos zonas que, ¿peligrosas o seguras? Peligrosas, ¿vale? Entonces es importante que sean suelos antideslizantes. Espejos se pueden inclinar, si el usuario está en silla de ruedas y tiene esa movilidad dentro del baño, con un marco específico se pueden inclinar un poquito con respecto de la pared para que el usuario, estando sentado, ¿vale?, pueda verse. Luego en la ducha, pues sillas como elementos de ayuda. Para la bañera, esta silla está muy chula porque se fija la bañera y la silla gira. Entonces te pasas desde la silla de ruedas a la bañera y giras y ya estás dentro de la bañera. Entonces está muy chulo. Y elementos varios, pues barras de apoyo, todas las que queramos y más. En las habitaciones, los armarios, importante que los percheros estén a una altura adecuada, si estamos en silla de ruedas, ¿vale?, para poder fomentar esa independencia y esa autonomía. Las camas, si no hace falta porque no requerimos una cama articulada o demás, pues lo que os he comentado antes de los extensores de patas, pues esto es algo muy parecido que nos permite que se eleve la cabecera de la cama. Y los cajones y demás, pues siempre dejando un espacio, pues si el usuario está en silla de ruedas, para poder meter las piernas, ¿vale? Hay que pensar que en realidad vamos a querer hacer todas nuestras actividades de antes, pero vamos a tener una limitación. Entonces, intentar que esa limitación no nos fastidie nuestro día a día y poder hacer nuestras cosas con la mayor independencia posible. ¿Vale? La cocina como última estancia del hogar, ¿vale?, que no las hemos visto. El tema de los armarios, si se puede o hace falta, pues se eliminan las puertas de los armarios y que los productos se queden a la vista, ¿vale? Puede facilitar bastante la identificación de los objetos, porque si tenemos problemas cognitivos, llegamos a la cocina y vemos todas las puertas de los armarios cerrados y era como, jolines, ¿y ahora dónde estaban los vasos? No me acuerdo, me ha dado un ictus, tengo una parte del cerebro que se me ha quedado afectada. Pues si tú entras a la cocina y lo puedes ver todo, va a ser mucho más fácil que el usuario pueda reconocer lo que quiere coger y demás. Los grifos, si tenemos problemas de sensibilidad, se pueden poner un termostato que va a regular la temperatura del agua, ¿vale? Y las placas de cocción, pues súper importante que sean de inducción, que solo se enciendan si está la olla encima de la cocina, de la cocina. Vale. Pues llegamos al final. Entonces vamos a hacer un resumen. A ver si os ha quedado claro, que lo que me interesa sobre todo es que os marchéis de aquí con las cosas un poquillo más claras que antes de entrar aquí, ¿vale? Sobre los ictus. Entonces, tenemos que los ictus afectan a una cantidad muy considerable de la población. Es muy frecuente en gente mayor, pero cada vez le va dando también a gente joven. Entonces, ojo, ¿vale? Puede ser isquemia cerebral o hemorragia cerebral, ¿vale? Dependiendo de si nos da un derrame o si nos da un pequeño infarto porque la zona se muere por falta de oxígeno. Los factores de riesgo más importantes, importantísimos, controlarlos. La hipertensión,
las enfermedades del corazón, la diabetes y los estilos de vida. Recordad que era importante la dieta, el ejercicio, el tabaco, eliminarlo, el alcohol, eliminarlo, aumentar el consumo de frutas, de verduras, ¿vale? Suenan atópicos todos, pero es que en realidad los estudios científicos demuestran qué es lo que más funciona. ¿Vale? Reconocer los síntomas del ictus para poder llamar al 112. A ver, ¿recordáis cuáles eran los síntomas de los ictus para poder saber que había que hacer 3 preguntas? Una de ellas era, si sabéis, sonreír, eso es. ¿Qué más? Los brazos, ¿correcto? Una frase, eso es, ¿vale? Que pueda articular las palabras, que pueda sonreír para ver si hay esa simetría facial y que pueda levantar los brazos o no. Y entonces llamamos rápidamente. Dime. Los síntomas son claros, se pueden reconocer fácilmente, pero tendrá que ser el acompañante. ¿Uno puede reconocerse a sí mismo esos síntomas? Así mismo es complicado, porque normalmente si te pasa a ti mismo, ¿vale? No vas a saber qué te está pasando, vas a querer articular una palabra y no vas a poder hacerlo y te vas a quedar un poco de ¿qué me está pasando? ¿Vale? Es muy difícil. Entonces, si tú estás con alguien al lado, es mucho más fácil poder reconocerlos y que puedan actuar. Pero es verdad que, claro, es más complicado. Yo creo que va a ser más complicado que tú mismo en ese momento te estás poniendo nervioso porque no puedes levantar los brazos, sabes que algo te está pasando. A lo mejor tienes una visión borrosa, jolín, como para buscar el móvil y ponerte a llamar. Va a ser más difícil, ¿vale? Importante actuar rápido, ¿vale? Y recordad que cuando volvamos a casa, pues seguramente habrá que hacer alguna modificación, pero si vamos a trabajar con un equipo de profesionales de diversas ramas, seguramente vamos a estar bien orientados y bien asesorados, ¿vale? Así que bueno, señores, pues con esto damos por finalizada la conferencia de ictus o accidentes cerebrovasculares. 1, espero que os haya servido. 2, espero que lo apliquéis en vuestro día a día. Y 3, espero que nunca tengáis que estar cerca de ninguna situación de estas, ¿vale? Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por venir. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, es el momento. Si no tenéis preguntas, es que os ha quedado todo clarísimo. Tampoco. ¿Tampoco te ha quedado claro? No, mucho no. Ay, ¿qué tal no te ha quedado claro? Yo te lo explico. No, si yo ya he pasado por eso, porque mi marido lo ha tenido. Tú lo has visto, tú lo has vivido de cerca, todas las limitaciones que podía tener, ¿no?, en casa, y cómo lo has tenido que vivir tú desde... Llamando al médico y a ingresarlo. Y todo súper rápido, ¿verdad? Y luego vuelve a casa y te encuentras con esta situación. Y bueno, se superó, pero él nunca más, el lado derecho nunca más. Nunca más lo volvió a mover, no pudo recuperar esa movilidad. Él tenía sensibilidad. Se cortaba las uñas, se cortaba las uñas de los pies y se hacía sangre. Digo, chico, te estás cortando la sangre. No, claro, problemas de sensibilidad. No sentía nada, pues te daba igual. Claro, no sé, sí, por eso es muy peligroso, ¿vale? Los problemas de sensibilidad y de percepción nos afectan muchísimo, no somos conscientes, pero cuando tenemos esa limitación ya es cuando vemos en realidad que es muy importante. Por eso hay muchos dispositivos que nos ayudan un poquillo en el día a día, pero sí que es verdad que es bastante complicado y necesitan mucho apoyo y trabajar muchísimo en rehabilitación. La verdad que para mí me ha salido de una mayoría para tener la prevención y saber. ¿Qué te ha servido? De caminar y todo eso, pues son muy maravillosos. Bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias a usted. Bueno, gracias.